Muy bien, pues bienvenidos una vez más a Hosanna Christian Fellowship en español. Continuamos nuestra travesía con las parábolas. Vamos a darle lectura esta tarde a Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Y el título del estudio es La cizaña puede cambiar. Estoy estoy afirmando que la cizaña puede cambiar. La cizaña puede cambiar. Mateo 13, versículos 24 al 30. Amado Señor, gracias por tu palabra que es perfecta en lo que tú nos enseñas. Y en esta parábola, como siempre, nos permites escuchar algo para reflexionar, para poder meditar acerca de lo que tú nos estás enseñando y también acerca de dónde está nuestro corazón, cómo está nuestro corazón y también cuál es el objetivo. Y pues por lo tanto estamos agradecidos de que te tomes el tiempo para hablar, para platicar con nosotros mediante tu palabra y sobre todo mediante esta parábola tan importante. Así es que ahora pongo en tus manos, Señor, a los corazones que escuchan esto. Danos la oportunidad de escuchar lo que tu Espíritu Santo enseña, lo que tu Espíritu Santo dice. Permite que yo solamente sea un instrumento y de transmitir lo que tú has escrito miles de años atrás. Ya, Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo, lo pongo todo en tus manos. Te lo pido por favor en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues entonces aquí continuamos en las parábolas. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Si usted me lo permite, en lugar de leer todo el pasaje, voy ahora a nada más a leer versículo tras versículo y vamos a pedirle a Dios que nos permita entender lo que Él está enseñando. Dice ahí el versículo 24 que el Señor Jesucristo le refirió otra parábola porque Él es de la manera que Él ha venido enseñando mediante parábolas, para que el pueblo, el oyente, ahora usted y yo somos estos oyentes, para que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar algo y también reflexionar. ¿De qué se trata esto de lo que tú estás presentando? Y el referir literalmente lo que significa esa palabra, el referir es de dar a conocer algo. Y especialmente dar a conocer algo que no es ficticio. ¿Qué significa esto? Si no es algo que es ficticio, que no es ficción, entonces ¿qué significa esto? Sino que es algo verdadero, algo verídico, algo cierto, una realidad, la verdad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a referir, dar a conocer su verdad, para darle conocimiento al oyente, para darle a usted y a mí la oportunidad de conocer algo, de entender algo. Y esto a mí no me sorprende de que en el Nuevo Testamento nos diga que él vino refiriendo otra parábola, porque desde el principio sabemos de que Dios tiene siempre el objetivo de enseñar la verdad. Salmos 43, versículo 3 dice lo siguiente, dice: envía tu luz y tu verdad. Y dice ahí el salmista: estas, tu luz y tu verdad, me guiarán. Esto está en los Salmos. Muchas veces no nos damos cuenta de lo rica que está la palabra de Dios en su contenido, porque todo desde Génesis a Apocalipsis nos dice o nos transmite el mismo mensaje. Es el corazón de Dios palpitando por cada uno de nosotros. Por eso en Juan 8:32, uno de mis versículos favoritos, el Señor Jesucristo dice que conoceréis la verdad, y dice Él que la verdad os hará libres. Es tan importante la verdad, y es por eso que Él
dice ahí en el versículo 24 de Mateo 13, le refirió otra parábola diciendo, hablando, platicando, abriendo su boca. Para mí es maravilloso entonces de que él ahora también continúa diciendo ahí en el versículo 24 lo siguiente. Dice que le refirió otra parábola diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Escuche muy atentamente, lea cuidadosamente lo que está diciendo aquí Dios. Escuche, lo vuelvo a repetir ahí en el versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, ¿dónde? En su campo. El reino de los cielos, usted y yo ya como creyentes ya sabemos muy bien de que habla de sí mismo. Él vino a hablar de sí mismo, Él vino a hablarnos del Padre, vino a presentarnos a su Padre. Pero también vino a hablar de este reino que es lo que Él desea que sea como es en los cielos, que sea también aquí en la tierra. Usted recuerda muy bien que es el lugar donde siempre se cumple su voluntad. Está hablando de ese reino. Vino a presentar y hablar de ese lugar donde siempre se cumple su voluntad. Ahora, ojo aquí. Me encanta cómo Dios siempre nos transmite aquí su verdad. Recuerda que le repetí que Él vino a sembrar buena semilla. No dice nada más cualquier semilla. Específicamente ahí me está diciendo vino a sembrar buena semilla. Y también me dice específicamente que vino a sembrarla en su campo. No dice nada más en cualquier campo. Está hablando de su campo. La semilla está siendo sembrada, la buena semilla está siendo sembrada en su campo. En otras palabras, lo que usted y yo debemos de visualizar es de que el dueño del campo siembra buena semilla en su campo. Y por supuesto que el dueño del campo puede sembrar semilla en su campo. Él puede hacer lo que él quiera, porque es su campo. Él puede hacer lo que a él le plazca dentro de su propio campo. Y lo que a él le complace hacer específicamente aquí en esta historia o en esta parábola es sembrar buena semilla. Sembrar buena semilla. Estoy acentuando esto porque mire, usted y yo debemos ahora echar a andar nuestro cerebro. Dios nos ha dado esta hermosísima y poderosísima computadora llamada cerebro. Y usted y yo debemos de contemplar y procesar lo siguiente. ¿Quién se dedica a sembrar? ¿Quién se dedica a sembrar? Y sobre todo, ¿quién se dedicaría a sembrar buena semilla? El sembrar no es un trabajo fácil. Esto requiere trabajo, requiere inversión de tiempo, requiere tener una dedicación profunda a desear hacer algo. Así es que aquí el dueño del campo me está diciendo que a él le encanta sembrar buena semilla dentro de su campo. Así es que la pregunta que le mencioné hace un momento es de quién se dedicaría a sembrar buena semilla. La respuesta debe de ser sencilla, ¿verdad? ¿Quién? Sino solamente una persona que desea sembrar algo de bien. Una persona que desea sembrar algo que sea beneficioso. ¿Se da cuenta? El dueño del campo está interesado solamente en sembrar buenas cosas. El dueño del campo está dedicado a lo bueno, a lo beneficioso. Ahora, de repente, vemos aquí algo que surge, algo que sucede, y en el versículo 25 de repente nos presenta a él lo siguiente. Dice que, pero mientras dormían los hombres, ahí me detengo un poco, pero mientras dormían los hombres, o sea, los que están dentro de su campo, los que parece ser que
deberían estar dedicados a cuidar del campo del dueño. Pero de alguna forma u otra, los hombres de este campo de repente se duermen. ¿Se dio cuenta de esto? Pero mientras dormían los hombres. ¿Qué es lo que sucede mientras dormían los hombres? Cuando usted y yo leemos en la Biblia la palabra de Dios de que debemos de despertar, es porque estamos dormidos, estamos desorientados, en otras palabras, estamos despistados, no estamos poniendo atención, estamos cabeceando, estamos, en lugar de estar atentos, en lugar de estar alertas, en lugar de estar cuidando, estamos haciendo lo opuesto. Ahora usted debe de recordar de que las parábolas no solamente están siendo presentadas a los discípulos, sino también recuerde que los escribas, los fariseos y los saduceos también están aquí. Así es que, ¿qué tipo de persona es la que estaría durmiendo en el campo del dueño? Ahora le pregunto a usted lo siguiente: ¿estás dormido tú o estás despierto? ¿Estás atento? ¿Qué estás haciendo dentro del campo del dueño? Porque aquí aparentemente el Señor Jesucristo quiere que yo reflexione acerca de que había hombres que están durmiendo. Ahora, ojo también, muy importante, ojo, el dueño del campo aquí no reprende a los siervos por estar dormidos. ¿Se dio cuenta de esto? ¿Se da cuenta? Usted no se va a dar cuenta de que aquí el dueño está reprendiendo a los dormidos o a los que se duermen. Ojo, muy importante. Esto no significa que estos siervos, que estos hombres no hayan reflexionado acerca de su error. No significa tampoco que estos siervos no hayan corregido su error. Y posiblemente por eso no se menciona esto. Yo no lo sé. Pero yo tengo que reflexionar en esto. Porque mire, hay un pasaje que me gustaría que usted y yo leyéramos dos versículos. En Mateo 25, de los versículos 3 al 5. Mire lo que dice aquí. Está hablando de esta parábola también, donde hay 10 vírgenes, 5 se duermen y 5 están atentas, 5 están alertas y 5 están de repente despistadas, se cansan de esperar. Y dice ahí en Mateo 25 versículos 3 al 5, dice que las vírgenes insensatas, dice que tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas, ¿qué dice allí? Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Pero tardándose el esposo, cabecearon todas y, ¿qué dice allí? Se durmieron. Así es que no me sorprende aquí que el Señor Jesucristo nos esté presentando esta parábola con el fin de que nosotros estemos atentos a qué estamos haciendo en el campo del dueño. Un poco más adelante usted se va a dar cuenta exactamente a qué me refiero con esto. Pero mientras tanto, le recuerdo lo que dice Pablo en Efesios 5:14. Pablo dice lo siguiente: despiértate tú que duermes, y levántate. Eso es la instrucción de Pablo en Efesios 5:14. Y cuando usted lee el contexto de Efesios 5, antes de llegar al versículo 14, Pablo habla acerca de que nosotros como creyentes ya no debemos de estar exhibiendo un estilo de vida que ya no corresponde con nuestro andar en Cristo, que ya no corresponden en cuanto a nosotros siendo ahora redimidos, siendo creyentes, un tipo de conducta que ya no corresponde con nosotros. Y por eso Pablo nos exhorta de tal forma, hey, cuidado, despiértate, no te duermas, ponte la pila. En otras palabras, ¿usted ha escuchado esta frase? Ponte la pila, no te duermas.
¿Qué dice también aquel refrán? Camarón que se duerme, se lo lleva, ¿qué? La corriente. No te duermas. Por eso no me sorprende. Entonces, ahora continuamos en el contexto de esta parábola. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. Versículos 25 y 26. Que mientras dormían los hombres, ¿qué dice ahí? Vino su enemigo. ¿Se da cuenta de esto? Chispa. De repente algo sucede porque los hombres, los que están supuestamente cuidando de este campo, se duermen y después llega un enemigo. Vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Versículo 26 dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. A mí me encanta observar palabra tras palabra. Yo la verdad es de que lo leo múltiples veces, porque me gusta observar palabra tras palabra, porque yo estoy convencido de que el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, yo estoy convencido de que cada palabra tiene un significado importante. Muchas veces es algo que es muy sencillo de entender. Hay otras que, bueno, tengo que rascarme la cabeza y tengo que investigar, tengo que leer más y Dios me va a dar la respuesta, siempre lo hace. Pero aquí en este caso, mire, es algo muy sencillo. Este enemigo dice aquí que vino, ahí en el versículo 25 y al final del versículo 25, ¿qué hace el enemigo? Se fue. En otras palabras, este enemigo vino y se fue. Específicamente viene al campo, viene y se va. Viene al campo solamente con el fin de perjudicar, con el fin de dañar la buena semilla. Se dio cuenta de que el hombre, el dueño del campo, sembró buena semilla, y ahora viene aquí el enemigo y siembra otro tipo de semilla. Este enemigo viene y se va. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo me está describiendo aquí acerca del enemigo es de que es un cobarde y de que viene a escondidas y de que viene y se va solo con el fin de sembrar cizaña. Solo con el fin de sembrar cizaña. Es a lo único que ha venido el enemigo, y se va después de haber sembrado la cizaña. El Señor Jesucristo nos dice acerca del enemigo de nuestra alma, de Satanás, por si usted ya no ha conectado aún los puntos aquí. Pero Juan 10:10 me dice que el ladrón no viene, escuche las palabras que utiliza aquí la Biblia, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Se da cuenta? Vino a matar, a hurtar y a destruir. Nota clave aquí, algo que debemos de observar, algo que no me había dado yo cuenta de esto. Pero aquí en la parábola el Señor Jesucristo me está diciendo de que este enemigo también siembra. Y no solamente siembra, sino que este enemigo, al sembrar esta semilla también da fruto. Esto es algo que cuando yo leo entonces ahora Efesios capítulo 6 y me doy cuenta de lo que habla acerca del enemigo, de cómo estamos viviendo en este mundo y tenemos a un enemigo que describe como un cuerpo militar que viene contra nosotros, y que nosotros debemos de ponernos toda la armadura de Dios para poder estar firmes. No me sorprende entonces ahora que me diga esto. De hecho, hasta me agrada bastante el poder ahora leer cuidadosamente y entender de que el enemigo viene con ese fin. Siembra su semilla, lo cual da fruto, y ese fruto es cizaña. Yo no me había dado cuenta de esto, pero mire, la semilla de la cizaña es tóxica. Yo no sabía esto. Usted lo puede buscar esto y se puede educar, puede informarse acerca de esto.
Pero dice que, me dicen la enciclopedia, los diccionarios me dicen que la cizaña, la semilla de la cizaña es tóxica y es perjudicial para la salud. Esto es algo muy interesante, ¿no le parece? De que el enemigo viene a sembrar una semilla tóxica, a sembrar lo tóxico o a sembrar algo que es perjudicial para la salud. Eso es lo que hace el pecado. El pecado es tóxico y es muy perjudicial para nuestra salud y sobre todo para nuestra salud espiritual. El enemigo entonces, ahora yo puedo concluir, yo puedo conectar los puntos y el enemigo siembra esta cizaña con el propósito de influenciar o de echar a perder la buena semilla. Repito, el enemigo siembra esta tóxica, perjudicial semilla con el fin de influenciar y echar a perder la buena semilla. Porque mire, cuando usted lee, continúa leyendo y en el versículo 26 dice que de repente que aparece la cizaña entre el trigo. Aparece la cizaña entre el trigo. Entre el trigo. En otras palabras, entre la buena semilla, entre la sana semilla, aparece algo que es tóxico. Aparece algo que es corrompido. Algo que no debería de ser. Y cuando usted ahora, escuche lo siguiente, cuando usted ahora aprende de cuál es la definición de la palabra cizaña, no solamente usted se va a dar cuenta de que es una semilla tóxica, sino que también la palabra cizaña en su definición habla de disensión, habla de hostilidad, habla de enemistad. Disensión, hostilidad y enemistad. ¿Sabe de que usted y yo antes de Cristo, esa era nuestra vida? Nosotros estábamos viviendo en disensión, en contra. Estábamos hostiles. Éramos enemigos de Dios. La cizaña en su definición dice entonces que es algo que hace daño, algo que echa a perder algo bueno. No me sorprende para nada entonces de que el Señor Jesucristo esté específicamente en esta parábola tratando de que el oyente reflexione acerca de estas dos semillas. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Qué tipo de semilla eres tú? ¿Qué tipo de semilla eres tú? Porque tú estás dentro del campo del dueño. Está hablando del mundo. Está hablando de este lugar. Esa semilla va a dar fruto a su tiempo. Dice ahí que a su tiempo aparece. A su tiempo. No me sorprende entonces cuando yo ahora recuerdo lo que Él me dice en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 18. El Señor Jesucristo me dice lo siguiente. Dice que por sus frutos los conoceréis. Y pregunta él, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Se da cuenta de aquí entonces de que Dios está presentando aquí un contraste entre las semillas? ¿Qué tipo de semillas somos nosotros? Debemos de reflexionar acerca de esto porque Gálatas 6:7 me advierte muy fuertemente, y Gálatas 6:7 me dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿escuchó? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Está hablando de sembrar. Nosotros debemos de ser una buena semilla que produce ¿qué? Buen fruto, que produce buenas cosas.
Y en lugar de que la cizaña esté influenciando a la buena semilla, debería de ser al revés. Nosotros, siendo la buena semilla, debemos de ser de influencia a la cizaña para que la cizaña cambie y no dé mal fruto, sino que dé buen fruto. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque yo era cizaña. Usted y yo antes de Cristo éramos cizaña. Estábamos viviendo en disensión, éramos hostiles y estábamos en enemistad en contra de Dios. Por lo tanto, la cizaña sí puede cambiar. Es la influencia de la buena semilla y sobre todo la influencia del dueño del campo. Sobre todo la influencia del dueño del campo. Continúa diciéndonos en la parábola, versículo 27, regresamos entonces a Mateo, capítulo 13, y en el versículo 27, él continúa diciéndonos lo siguiente, dice que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Lea una vez más cuidadosamente lo que está diciendo aquí la parábola. No se lo pierda. Aquí hay algo muy, muy importante. Note que dice ahí en el versículo 27 que vinieron entonces los siervos del padre de familia. Siervos del padre de familia. Pero en el versículo 24 no me dijo nada acerca de el padre de familia. Me dijo de un hombre que vino a sembrar. Y ahora me está hablando del padre de familia. ¿Se da cuenta de lo que el Señor Jesucristo está presentando aquí? De que Él es el hombre y el Padre lo ha enviado. Y de que Él tiene siervos. Muchos teólogos dicen que quizás los siervos pueden ser los ángeles. Pienso que sí. Yo puedo conectar cierta cosa, ¿verdad? Pero lo importante aquí es de que me habla de un padre de familia. Esto es lo maravilloso del corazón de Dios. Y también los siervos al padre de familia, mire la manera en que, cómo se refieren acerca del padre de familia. ¿Se da cuenta ahí en el versículo 27? Dice, Señor. Ahora, esta palabra, sí, para usted y para mí, en inglés o en español, Sir, señor, Mister, en realidad no tiene mucho sentido. No es una frase muy importante de respeto, una muestra de respeto, sí. Pero en hebreo o en el griego, no el original, esta palabra es muy, muy importante. Específicamente esta palabra que está utilizando aquí el Espíritu Santo al decir Señor, habla de la palabra Adonai. Habla de Dios el Señor soberano. Exactamente esa es la palabra que está utilizando aquí al decir Señor, padre de familia, Señor. Mire, Mateo 28:6 dice lo siguiente, ¿verdad? Mateo 28:6 dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esto cuando Él resucita. Hablando del Señor, el Cristo Jesús resucitado, el Señor resucitado. Venid y ved el lugar donde fue puesto Adonai. En Apocalipsis, casi al final del libro de la Biblia, Apocalipsis 19:16, ¿usted ha escuchado esta frase? El Rey de Reyes y el Adonai de señores. Es la misma palabra que está utilizando aquí el Señor Jesucristo para describir al Padre. Me agrada muchísimo de que el Señor Jesucristo se tome el tiempo, dedique el tiempo para platicarnos de esta forma. ¿Recuerda cómo comenzó todo? Le refirió. ¿Recuerda cuál es la definición de referir? De enseñarnos algo que no es ficción, sino enseñarnos algo que es verdad para darnos conocimiento.
le refirió otra parábola. Y ciertamente, usted y yo, si estamos poniendo atención a esto, ciertamente nos estamos dando cuenta de lo importante que es la palabra de Dios. Amén. Aquí entonces los siervos también reconocen que el campo tiene cizaña. De repente, hey, Señor, ¿qué sucedió aquí? Porque Dios, el dueño del campo, el padre de familia, jamás siembra disensión, jamás siembra hostilidad, jamás siembra algo dañino, jamás siembra cizaña. Por eso le preguntan, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Es la pregunta que le hacen. Y la segunda es, ¿de dónde pues tienes cizaña? Muchos aprovecharían para criticar la Biblia y decir, ya ves, es el dueño del campo aquí, el culpable. ¿Qué tipo de dueño es este que no está atento a lo que sucede en su campo? ¿A poco no sabía que Adán y Eva iban a pecar? ¿No se dio cuenta que iban a pecar? ¿No se dio cuenta de que todos antes del diluvio iban a fallar? ¿No se dio cuenta? ¿No se dio cuenta de que lo iban a arrestar? ¿No se dio cuenta que lo iban a crucificar? ¿No se dio cuenta? ¿Se da cuenta de estas preguntas? Pero nosotros jamás debemos de olvidar de que el dueño del campo, el padre de familia, es el soberano y omnisciente. ¿Recuerda cuál es la palabra? Señor. Él está atento a lo que está sucediendo dentro de su campo. Téngalo por seguro, garantizado. No parecerá para mí. Es muy cierto, yo estoy de acuerdo con ese tipo de preguntas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué el mal? Estoy de acuerdo. Pero te puedo decir de que Dios es bueno. Y te puedo garantizar de que Dios está atento a todo esto. El dueño del campo dice ahí, me dijo al principio de que él lo que hace es sembrar buena semilla. Él no viene a hacer daño o a sembrar algo que va a ser tóxico. Pero también esto me permite reflexionar algo acerca de si yo soy buena semilla y me dejo llevar por la corriente, la influencia de la cizaña, de la mala semilla, entonces ¿qué va a suceder conmigo? Si me dejo llevar por la corriente y la influencia de la mala semilla, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Se da cuenta? Usted y yo debemos de reflexionar acerca de estas cosas también. Debemos de estar atentos, por eso no duermas. ¿Se da cuenta? Conecte los puntos. No te duermas porque si no te va a llevar la corriente de la influencia de los malos y en lugar de que sea al revés, tú te vas a quedar manchado también y junto con ellos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios, o sea, comprado por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es exactamente el tipo de buena semilla que yo debo de ser entonces. Él sembró buena semilla en mí, entonces yo debo de producir buen fruto. Esa es la reflexión. Versículo 28 dice él que, y les dijo que un enemigo ha hecho esto. O sea, el enemigo vino nada más y se fue. Pero antes de irse vino nada más ¿a qué? A sembrar cizaña. Un enemigo ha hecho esto. En otras palabras, vuelvo a repetirlo porque ya nos había dicho que fue un enemigo. Pero por si acaso existe alguna duda, él está aclarando aquí y nos dice exactamente quién fue el que lo hizo. O sea, es el antagonista de la verdad. Es el que viene solamente ¿qué? A hurtar, a matar y a destruir. Versículo 28, los siervos continúan preguntando. Ahora le dicen los siervos, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Creo que aquí la diligencia de los siervos es algo muy importante a
a respetar. La verdad es de que, oye, estos siervos se están poniendo la pila, claro, hay que hacer algo al respecto. No puede esto no debe de suceder. Claro, vamos a limpiar, vamos a arrancar esto. Pero mire, antes de que nos adelantemos, muy importante aquí, porque mire, yo también puedo de repente pensar, no, aquel jamás, aquella cizaña jamás va a cambiar. Así es que me doy por vencido. ¿Se da cuenta de esto? ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Menos mal que están pidiendo permiso. Menos mal, en lugar de nada más de ir y arrancan. ¿Sabe qué es arrancar? Es de quitar algo con violencia. ¡Fra! Eso es arrancar. Arrancar algo con violencia, sacar algo, quitar desde la raíz algo fuertemente y con violencia. Menos mal y piden permiso. Y menos mal que el padre de familia da su categórico y su definitivo no. ¿Se da cuenta ahí? Dice, no. Note ahí, no. No arranques. No arranques. Note ahí que él es el padre de familia, el que está deteniendo el transcurso que puede ser fatal. Porque aunque sea cizaña, el dueño del campo, el padre de familia, no desea ver la perdición de la cizaña. El padre de familia, el dueño del campo, aunque sea cizaña, no desea ver de que a pesar de que esa persona sea de lo peor, jamás el dueño del campo, jamás desea ver a esa cizaña en el infierno. Es a lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a rescatar la cizaña. Es exactamente lo que Él desea hacer. Él no quiere que los que están viviendo en hostilidad, en enemistad contra Dios, que se pierdan. Ezequiel 33:11 nos dice lo siguiente, dice Jehová el Señor, Adonai ahí, otra vez la misma palabra Señor, dice Él que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte de la cizaña, no quiero la muerte del hostil, del que está en enemistad contra mí. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y luego dice ahí, volveos de vuestros malos caminos. Ese es el deseo del dueño del campo. Concluimos ahora versículos 29 y 30 de esta parábola. Dice entonces, Él les dijo, no, ¿verdad? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Se da cuenta ahora? Ya puede ver ahora lo importante que es el no, de no arrancar. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. He aquí entonces el corazón de Dios, el hermoso y maravilloso corazón de Dios, la gracia y la misericordia de Dios al descubierto. Aquí no hay duda de que el padre de familia, el dueño del campo, Dios desea que es un cambio. Dice ahí, dejad crecer juntos el uno y el otro. Dejadlos crecer hasta la siega. Dejad que practiquen, en otras palabras, esto es lo que yo escucho, mire. Dejad que practiquen esta semilla su libre albedrío. Dejad que jamás sean obligadas estas semillas a hacer algo en contra de su voluntad. Dejad que estas semillas se den cuenta de lo bueno que soy yo y que vengan a mí. Que voluntariamente, del mismo amor que yo le muestro a las semillas, que las semillas muestren el mismo amor hacia mí. Permitir que ambas estas semillas, lo bueno y lo malo, lo sano y lo podrido, crezcan juntos.
¿Por qué existen las malas personas? ¿Por qué Dios no elimina a las malas personas? Ya se lo dije. Dios no desea ver a estas personas sufrir una eternidad en el infierno. Es una oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para que se arrepientan. Es la perfecta oportunidad para que ambas semillas reflexionen en lo siguiente. Ambas semillas aprovechen al máximo el tiempo que tenemos aquí viviendo en el campo del dueño, porque es el campo del dueño, y que ambas semillas reflexionemos y aprovechemos el tiempo al máximo. La sana y la podrida, la buena y la cizaña. Y que la buena semilla, por si está fallando la buena semilla, porque no hay una semilla perfecta, ¿quién dice que es perfecto? Y si hay una semilla buena que está fallando, que esa semilla se corrija, porque va a llegar la siega. ¿Se dio cuenta de esto? Va a llegar el día de la siega. Así es que es una oportunidad para que usted y yo, las buenas semillas, si estamos fallando, si no nos estamos poniendo la pila, si estamos durmiendo, es una oportunidad para reflexionar y cambiar. Y sobre todo, ya lo mencioné, ¿verdad? La mala semilla, que tenga la oportunidad de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Porque dice él, ahí nos dice específicamente que el tiempo de la siega va a llegar. Dice él, al tiempo de la siega yo diré, ese momento va a llegar. Ese momento viene, se aproxima. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que la siega haya sucedido en aquel entonces o que suceda en el tiempo futuro? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es enorme. Yo le agradezco a Dios que Él no llegó el tiempo de la siega antes del 8 de marzo del 2004. ¿Sabe por qué? Porque fue el día que yo me arrepentí. Si la siega hubiese llegado en ese día o antes del 8 de marzo del 2004, yo ya estaría perdido totalmente en la eternidad en el infierno. Hoy en día no ha llegado la siega aún. En otras palabras, es la oportunidad para que se arrepientan los que aún no se han arrepentido. Dice, al tiempo de la siega yo diré, ese tiempo va a llegar. Ahora, note usted también, no ignore, de que el mismo tiempo que se le da a la buena semilla es el mismo tiempo que se le da a la mala semilla, a la cizaña. ¿Qué dice Proverbios? De que la lluvia es para el bueno y el malo, para el justo y el impío. Es exactamente como el corazón de Dios es. Él desea bendecir, pero cambia si eres cizaña. Dice que en aquel día, dice él, dice que la cizaña entonces ya va a ser demasiado tarde. Si no se arrepiente la cizaña, en aquel día dice él que será recogida, que será atada y que será quemada al infierno. Los de la disensión, los hostiles, los que hacen daño a su prójimo, los que han obedecido al enemigo del campo, los que no se arrepintieron, esos serán recogidos solamente para ser atados y ser quemados. Es una expresión muy fuerte, pero es con el fin de que uno reflexione. Cuando usted y yo leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: Dios habla más acerca del infierno que del cielo. ¿Cuál es el contraste? ¿Qué sucede con la buena semilla? Note cómo concluye esto. La buena semilla que el dueño del campo sembró, simple y sencillamente, ¿qué le sucede? Será llevada a su granero. Será llevada a su granero. Nos va a llevar a su granero. ¿Está escuchando esto? Usted y yo, si somos buena semilla. Estas son hermosísimas palabras. Sobre todo cuando lo comparamos
a Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Mire lo que dice Juan 14, 2 y 3. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, referir. Eso es el significado de referir. Yo os lo hubiera dicho. Escuche lo que dice ahí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿En dónde? En su granero. Él está preparando un granero para usted y para mí. Es hermosísima la palabra de Dios cuando le ponemos atención a los detalles. Y espero de que tú que me escuchas, si eres cizaña aún, dale la oportunidad al campo, al dueño del campo, para que te muestre lo bueno que Él es, para que tú ahora comiences a producir buena fruta, buen fruto. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra, que eres tan bueno, eres perfecto en todo lo que tú nos enseñas. Y gracias por la lección mediante esta parábola de la cizaña. Y el corazón tan profundo que tú tienes y muestras, lleno de gracia, de amor y de compasión y de misericordia. Te damos gracias por esta verdad. Bendícenos, Señor. Ahora permítenos celebrarte a ti en esta tarde con la Santa Cena, porque es de lo que se trata, de recordar lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Tú viniste a morir, viniste a pagar por nuestra deuda, por nuestro pecado, y fuiste sepultado y al tercer día resucitaste, estás sentado a la derecha del Padre y vas a regresar, y esto lo creemos. Y tu pueblo por eso dice amén y amén.